Buenas, hola a todos. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Colombia, y a continuación les vamos a exponer acerca del biogás y el gas de síntesis a partir de las fuentes de energía alternativas de biomasa. Los integrantes son Luis Miguel Hernández, Luis García, Wainer Jaimes, quien está grabando Junior López y quien les habla, Stiguel Castrillo. Bueno, para empezar es importante recalcar la importancia que tiene la energía alternativa en la actualidad para nuestro ecosistema. Durante la historia y la actualidad sabemos que la dependencia de los combustibles fósiles, la cual es generada por el carbón, el gas y el petróleo, son energías que en algún momento se van a acabar, ya que son finitas, y aparte de eso son dañinas para nuestro medio ambiente, ya que el CO2 emitido daña nuestros suelos, nuestro aire y nuestros ríos. Para empezar, podemos decir que un caso en Colombia sería nuestra ciudad capital, Bogotá, donde en la actualidad su gran nivel de contaminación es muy alto y se ve reflejado en la actualidad, ya que por las expansiones de territorio, la deforestación de bosques e invasiones de los cerros y la alta industrialización, se genera gran contenido de CO2 o dióxido de carbono a nuestra atmósfera. Es aquí donde nuestras energías alternativas entran a jugar un papel fundamental al momento de reemplazar estas dependencias de energías fósiles, combustibles. Bueno, pues ya para entrar en materia, entramos a definir qué es la biomasa. Bueno, la biomasa es la fuente de energía que obtenemos a través de la composición de la materia orgánica. Podemos decir que la biomasa es una fuente indirecta de la energía del sol. Bueno, ya, ¿por qué? El sol en la atmósfera, el CO2 que se encuentra en la atmósfera es transformado por el sol en carbohidratos en presencia de clorofila y agua. Estos carbohidratos a su vez son absorbidos por los árboles, que a través de la fotosíntesis obtienen glucosa y emiten el oxígeno al ambiente. Esta glucosa es consumida por los animales, la cual la procesan, y su excremento es el que utilizamos como fuente de biomasa. Bueno, hay diferentes fuentes de biomasa que podemos utilizar, como son los residuos agrícolas, forestales y cultivos energéticos. También tenemos lo que es residuos de industrias forestales y agroalimentarias. También tenemos residuos urbanos y los residuos ganaderos. Bueno, ya dicho más o menos lo que es el biogás, en su historia podemos decir que el gas natural o biogás, que en su mayor parte de su composición es metano, fue utilizado por los pueblos chinos y persas hace miles de años como generador de temperatura. Pero pasaron muchos años hasta que se dieran cuenta que el metano no solo se encontraba en combustibles fósiles, sino que se proporcionaba constantemente. Bueno, podemos decir que antecedentes del biogás, se puede decir que más o menos se dio a entender que en 1776 el científico italiano Volta descubrió que el principal compuesto del gas natural era el metano. Solo 100 años después se descubrió el origen microbiológico de la formación del metano. En el año 1887, el científico Von Seyler pudo comprobar la conformación de metano a partir de
acetato. La misma observación hizo Osmelaiki en 1816 con guano de vacas, que es donde más o menos les voy a hablar sobre más o menos el concepto del biogás, cómo se dieron cuenta, cómo se generaba. Bueno, un gran ejemplo que se puede dar es que si se esparce el guano, el excremento de vaca, en el campo, en solo 2 o 3 semanas, no quedará nada visible. Para que esto suceda, el guano debe descomponerse en ese tiempo a gas o transformarse en otros componentes que tanto el suelo como las plantas puedan aprovechar fácilmente. Estas transformaciones las realizan microorganismos que se encuentran en el guano o directamente en el suelo. Ya que estas composiciones son transformaciones y descomposiciones ocurren, ya que estas transformaciones y descomposiciones ocurren al aire libre, se les denomina procesos aeróbicos. Si en vez de esparcir el guano en el campo, se vierte en un biodigestor, el cual es hermético y carece de oxígeno, el proceso microbiológico ocurre igual, solo que en este caso es un proceso anaeróbico. Bueno, el biogás se puede decir que está compuesto en un 50% o 70% de metano y un 30 o un 50% de CO2. Además que puede contener hidrógeno, sulfurato y otros gases de menor importancia, pero en sí su base como tal es el metano y el CO2. El contenido de energía bruta estimado para el biogás se estima que es 21.5 megajoules por cada metro cúbico de biogás con un 60% de metanol. Esto significa una producción aproximada de 6.35 kilowatts por hora de corriente eléctrica por metro cúbico. Así se puede obtener una producción de biogás de 360 metros cúbicos al día con un plantel de 70 novillos, cuando se incorpora un 10% de grasa. Otros fermentadores utilizados incluyen paja, un trigo o se puede decir que basura, residuos alimenticios. Bueno, como podemos ver aquí, el biogás, el biodigestor nos ofrece la ventaja de utilizar el biogás y también ese residuo que queda ahí de los residuos orgánicos, también se puede utilizar para abono para plantas. Y acá para el biogás, claro, con calor podemos obtener energía mecánica y a su vez energía eléctrica a través de los procesos. Ahora les voy a hablar algo pequeño, una introducción sobre el gas de síntesis. Bueno, el gas de síntesis o gasificación, que se lo va a ampliar mi amigo, que se lo va a ampliar mi compañero, simultáneamente se puede decir que el gas de síntesis o sintegas es un combustible gaseoso obtenido a partir de sustancias ricas en carbono. El gas de síntesis se puede obtener de varios complementos, pero en sí, bueno, está la hulla, está el carbón, está el coque, está el nafta y está la biomasa, que en otro caso es la biomasa, sometidas a un proceso químico, como ya lo expliqué, de biodigestor en ausencia de nitrógeno, de oxígeno.
Gracias, los dejo con mi compañero que le va a exponer un poco acerca de la gasificación o bien dicho gas de síntesis. La gasificación de biomasa básicamente es transformar los residuos sólidos en gases. Estos residuos sólidos pueden ser residuos orgánicos o pueden ser maderas. Estos residuos se introducen al gasificador en forma de pellets. El tamaño influye mucho en la transferencia de calor que se da en el proceso. Aquí tenemos cómo se da la gasificación de biomasa. En la parte de allá tenemos la biomasa como tal, tenemos un gasificador y aquí tenemos la reacción química que se produce. Como yo les dije anteriormente, son desechos básicos orgánicos. Estos se necesita que tengan bajo porcentaje de humedad, ya que si yo tengo humedad dentro del gasificador se me va a producir una reacción química que me va a producir metano. Hay veces nosotros podemos establecer una diferencia entre lo que es un gasificador y un biodigestor. Ellos tienen una diferencia principal, la cual es que los gasificadores se dan en ausencia de agua y los biodigestores se dan en presencia de agua. Este es un factor muy importante que deben de tener, ya que si tengo una gran cantidad de humedad, me va a producir un gas de muy baja calidad y también voy a necesitar una buena cantidad de energía para que se me produzca la gasificación. Entonces, aquí como yo les dije, la diferencia entre un gasificador y un biodigestor. El gasificador es principalmente un reactor termoquímico. ¿Por qué lo llamamos termoquímico? Porque en ese proceso se presenta un ciclo térmico de transferencia de calor y un proceso químico, múltiples reacciones. Este proceso es muy complejo, intervienen muchas reacciones químicas y sería un análisis muy profundo que se debe hacer para llegar a su composición. De todas maneras se le va a hacer un seguimiento un poco superficial, no muy adentro, ya que es un análisis muy complejo. Aquí en esa imagen tenemos un gasificador. Esos gasificadores pueden ser industriales o pueden ser artesanales. Si nosotros buscamos información en internet, encontramos múltiples gasificadores. En YouTube, por ejemplo, hay gasificadores artesanales, los cuales se realizan con materiales reciclables. ¿Cuál es la contra de esos gasificadores? Que estos gasificadores experimentan una alta temperatura y por ende se debe realizar de un material adecuado. En este caso, este es un gasificador industrial de una planta de generación de energía. Aquí ellos no producen energía térmica, solo producen energía eléctrica. Es decir, esa llama que se está generando ahí va directamente a un motor de combustión interna. Esa planta, como ya es un proceso industrial, es una planta bastante costosa. La imagen que tenemos ahí, el rango de costo, por decirlo así, está entre los 31.000 y los 35.000 euros. Eso llevándolos a pesos colombianos es una relación como aproximadamente entre 110 y 120 millones de pesos. Ya estos son industriales, ya son de mayor costo. Los podemos realizar, como les dije, de manera artesanal. Si nosotros entramos a internet, encontramos múltiples gasificadores, pero no cumplen con los requisitos necesarios. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se da la distribución de la zona en un gasificador. Ese es un gasificador de electrofilia. En la parte superior entra la biomasa, por la parte inferior entra el aire y sale el gas. Nosotros estos gasificadores los podemos encontrar con varias configuraciones, es decir, que el aire entre por encima, que el aire entre por debajo o que el aire entre de manera horizontal. Cada uno de ellos va a tener una transferencia de calor diferente, un gas con diferentes componentes y unas ventajas y unas desventajas. Entonces a continuación les voy a explicar las zonas que componen
un gasificador. La primera zona es la zona de secado. Bueno, la zona de secado y la zona de pirólisis es la más importante. Ya la zona de combustión y la zona de reducción son como etapas secundarias. La zona de secado. Esta zona de secado oscila entre una temperatura entre 100 y 200 grados Celsius. Es muy importante lo que yo les comentaba anteriormente, que es la humedad que se presenta en la biomasa. En los digestores yo necesito una relación equilibrada entre biomasa y agua, pero en estos casos en los gasificadores yo lo que quiero es mitigar la ausencia de agua. En la zona de secado, como les dije, es una temperatura baja y dice que por cada kilogramo de humedad en la biomasa se necesita aproximadamente 2200 kilojoules extra para vaporizar el agua, es decir, que una cantidad considerable de energía adicional que yo tengo para vaporizar eso. Además, cuando yo tengo presencia de agua, se me puede producir metano. Y lo que se me produce es que se me combustiona, no se genera la combustión en la zona de combustión, sino que se me va a producir en la zona de pirólisis o en la zona de secado. A continuación viene la zona de pirólisis. Esta es una de las zonas más importantes, ya que en esta zona se combustiona o se quema. Ahí se presenta la descomposición térmica, es decir, ahí se presenta la descomposición del carbón y de los gases. Esta zona tiene un rango de operación entre los 500 y los 200 grados Celsius. Es responsable de la composición térmica, como ya se lo dije, y se hace en ausencia de aire para producir volátiles. Los volátiles son los gases y las cenizas que se presentan. Bueno, por último tenemos la zona de combustión y la zona de reducción. En la zona de combustión se libera mucho calor. ¿Por qué? Porque esta es la zona donde la temperatura es mayor. Oscila entre los 800 y los 1400 grados Celsius. El calor que se desprende de ahí también es utilizado para tanto alimentar para la zona de pirólisis, la zona de secado y la zona de reducción. Por esta es una de las partes fundamentales que yo decía que en los gasificadores que se hacen de manera artesanal no se hacen de los materiales adecuados, por ende la eficiencia de ellos no es alta. Estos gasificadores deben de hacerse de un material resistente a alta temperatura y resistente al desgaste. ¿Por qué? Porque como hay flujo de aire, las paredes del recipiente van a tender a desgastarse. En este caso no, porque el flujo solo se da en una dirección. Pero hay gasificadores en que el flujo va a circular y va a hacer rotar la biomasa dentro. Esto va a producir desgaste. Como está a altas temperaturas y altas presiones, puede producir erosión en las paredes del gasificador. La última etapa es la etapa de reducción. La etapa de reducción se da cuando el hecho no sea suficiente para producir la combustión. Y esta es la última etapa, ya la etapa final del proceso de gasificación. Los gasificadores más utilizados. Los gasificadores más utilizados son los de lecho fijo, de lecho frisado y los de lecho arrastrado. Los de lecho fijo tienen se abarcan en tres tipos principales: los de corriente ascendente, los de corriente descendente y los de corriente horizontal o flujo cruzado. Les hablaré sobre lo que es un gasificador de lecho fijo. Bueno, un gasificador de lecho fijo se puede decir que básicamente son los gasificadores más económicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus partes son fijas. Aquí no encontramos partes móviles en gran cantidad, solamente sus partes son fijas o semimóviles. Ellos oscilan una eficiencia entre 75 y 95%, tienen una producción de 10 kilowatts a 10 megawatts, ya esto en gasificadores pequeños, gasificadores industriales, y las partículas varían entre 1 y 100 milímetros, no generalmente, porque para que se dé una combustión o una gasificación ideal, el tamaño de las partículas debe estar entre 1 y 2 milímetros.
pero no generalmente tienen que estar. Eso es una condición, como una sugerencia que se debe hacer. Y el poder calorífico es inferior entre 4 y 6 megajoules por newton por metro cúbico. El flujo contracorriente. Bueno, ¿por qué se le denomina el flujo contracorriente? Porque la biomasa entra por la parte superior y el agente de gasificación entra por la parte inferior, es decir, que van en contra. Como en la etapa de secado, esto va de menor a mayor temperatura. En la etapa de secado está entre 100 y 200 grados centígrados, la etapa de pirólisis está entre 200 y 500 grados Celsius y la etapa de gasificación ya se da entre 800 y 1400 grados Celsius. Entonces, estos procesos experimentan una temperatura de operación relativamente baja. El gas que me va a generar eso es el gas a una temperatura baja. ¿Por qué? Porque va de mayor temperatura a menor temperatura. Esta es la etapa de menor temperatura, por ende el gas sale casi a la misma temperatura que está en la etapa de secado. Tiene una buena eficiencia. El alto contenido de alquitrates en el gas se produce en gran magnitud. ¿Qué son los alquitrantes? Son sustancias no deseadas, son sustancias como aceite, como especie de una masa viscosa que se presenta en los gasificadores. Esto me requiere un mantenimiento preventivo constantemente. Yo debo estar limpiando constantemente el gasificador. Esa es una de las desventajas que tiene este sistema. Los gasificadores de flujo paralelo o de flujo descendente, como los podemos llamar normalmente. Aquí la biomasa y el agente gasificante, ese agente gasificante, se me olvidó de comentarle, generalmente es aire u oxígeno que se suministra por medio de un compresor. El de flujo paralelo, ¿por qué se llama de flujo paralelo? Porque como observan en la imagen, por la parte superior del gasificador entra la biomasa y el agente gasificante paralelamente. Y estos gasificadores son no son muy utilizados. Oscilan entre 900 y 1000 grados Celsius, tienen una eficiencia térmica baja, pero me presentan pocas impurezas. Los gasificadores de flujo cruzado. Estos gasificadores sí ya son los que, sería como el último gasificador que uno implementaría. ¿Por qué? Porque este tiene dos inconvenientes: una baja eficiencia térmica y un alto contenido de alquitrante. En los anteriores en uno teníamos alta eficiencia térmica y en otro teníamos un bajo contenido de impureza. ¿Por qué se llama de flujo cruzado? Porque, como ven, observa, la biomasa entra por la parte superior y el agente gasificante cruza de manera horizontal el gasificador. Y la temperatura de salida del gas oscila entre los 700 y 900 grados Celsius. ¿Por qué? Porque está cerca a esta zona. Los gasificadores de flujo fluidizado. Estos se dividen en dos grandes gasificadores, los circundantes y los burbujeantes. Prácticamente el ciclo que representa ese gasificador es un ciclo constante. En este gasificador, la biomasa entra a través de la fuente de alimentación, pasa a través de un tornillo sin fin, y este es el gasificador como tal. En este gasificador se produce un ciclo repetitivo, donde los materiales del lecho y la ceniza circulan a través de él. Este que llaman aquí ciclón es como un filtro. Ese filtro lo que me hace es separar las cenizas y el lecho del gas. Por esto me envía el gas ya para el tipo de producción que vaya a obtener, sea producción energía térmica, energía eléctrica, y el lecho y la ceniza retoman nuevamente el sistema en un ciclo constante.
el reactor de flujo arrastrado. ¿Por qué se le llama reactor de flujo arrastrado? Porque la biomasa es arrastrada por el aire. O sea, la biomasa se inserta por el mismo ducto donde se inserta el agente gasificante. Estos gasificadores trabajan a muy alta temperatura, una temperatura que oscila entre los 1400 grados Celsius y unas presiones entre 20 y 70 bar. Trabajan, como les diría, la aplicación de este gasificador es para pulverizar más que todo carbón. Lo pulverizan en partículas más pequeñas. El material previamente pulverizado menor a 80 micras es una magnitud muy pequeña. Nos vamos a basar en un gasificador de lecho fijo. En un gasificador de lecho fijo se presentan transferencia de calor y transferencia de masa. Entonces, el proceso de transferencia de calor, existen tres fenómenos que son la transferencia por convección, por conducción y por radiación. Como vemos en la imagen, la transferencia de calor por convección se da entre uno, es decir, entre la pared del gasificador y el gas. Entre dos, entre las partículas de biomasa y el gas. Entre tres, entre las mismas partículas de gas. Por conducción tenemos entre la pared del gasificador y las partículas de biomasa. Y entre 5, entre las mismas partículas de biomasa. Por radiación tenemos entre las mismas partículas de biomasa. Tenemos entre la pared del gasificador y las partículas de biomasa. Tenemos entre la pared del gasificador y los gases, y entre las partículas de biomasa y el gas. Así como experimentamos un proceso de transferencia de calor, también experimentamos un proceso de transferencia de masa. Entonces, los dos fenómenos que principalmente se dan son por convección y por dispersión. Por convección tenemos que hay un intercambio de masa entre las partículas de biomasa y el gas, que hay un intercambio de masa entre el mismo gas, que hay un intercambio de masa por dispersión solamente entre las partículas del mismo gas. Aquí está un ejemplo de una planta de gasificación, como se les mencionó anteriormente. Se puede utilizar para la fuente de obtención de energía eléctrica o para producir energía térmica, ya sea para un proceso donde se requiera un suministro de calor. Ese es un gasificador de lecho cruzado. ¿Por qué? Porque el aire atraviesa de manera horizontal el gasificador. Aquí tenemos el suministro de biomasa en las diferentes etapas. ¿Por qué se utiliza este gasificador en este tipo de planta? Porque estos gasificadores me generan un alto porcentaje de humedad, por lo que yo no puedo utilizarlo en un motor de combustión interna. El ciclo, es una planta térmica. Lo que hace el gasificador es suministrar un gas, el cual combustiona y me calienta la caldera. Esa caldera me va a elevar la temperatura del agua de tal modo de que se convierte en gas. Ese gas va a una turbina, esa turbina es un generador y ya la distribución de energía. Este gasificador es un gasificador el cual no me va a generar tanto contenido de humedad, por lo que yo lo puedo implementar en un motor de combustión. El ciclo es básicamente lo mismo. Tenemos el gasificador, tenemos un filtro para eliminar impurezas, tenemos una entrada de aire para la relación estequiométrica del gas y el aire, y por último lo llevamos al motor de combustión. En ese motor de combustión también se puede aprovechar mediante el sistema de refrigeración. Se puede obtener
se le puede sustraer el calor que se está generando en ese motor y se puede utilizar para otro proceso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Miguel Hernández Campos. Como ya les había comentado mi compañero al comienzo de la exposición, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. La exposición va a estar basada en la materia fuente de energía alternativa. Vamos a abarcar temas como qué es un biodigestor, los tipos de biodigestores que existen, las normas de seguridad en la empresa, basada más que todo en una de las potencias mundiales como es Alemania, las EPP para cada uno de los operadores de las plantas. No siendo más, entonces comencemos la exposición. ¿Qué es un biodigestor? Un biodigestor es un tanque cerrado de cualquier forma, tamaño y algunos tipos de materiales, que en su interior hay una mezcla de basura orgánica con agua que al descomponerse produce el biogás. Al especificarse que se puede tomar cualquier forma, se está indicando que se utilizan ya sea tanques cilíndricos, tanques esféricos, semiesféricos o rectangulares. Ya esto va a depender principalmente del usuario al cual se vaya a crear la planta y su capacidad monetaria. Aunque haciendo un estudio físico y de producción se recomienda no utilizar formas rectangulares, ya que la solvencia económica, el gasto va a ser mucho mayor. Bueno, los tipos de biodigestores. En una primera revisión, más que todo física, las diferentes plantas existentes en el mundo, podemos destacar tres plantas principales, que son las plantas de globo, las plantas de domo fijo o china y las plantas de tambor flotante tipo hindú. Vamos a ver algo acerca de ellas, vamos a ver las ventajas que tienen cada una, sus desventajas también, algunas cosas sobre el mantenimiento, de pronto no muy adentrada. Entonces comencemos con las plantas de globo. Las plantas de globo. Este tipo de plantas tienen en la parte superior un digestor de bolsa hecho de polietileno, el cual se almacena el gas. Bueno, la entrada y la salida del material orgánico y la salida del biogás están en la parte superior, o sea, está por fuera, está en la parte superficial de la tierra. El resto está pues en una profundidad más o menos de 25 centímetros. Bueno, vamos a ver algunas ventajas que tiene la utilización de estas plantas tipo globo, como son bajo costo, tienen un bajo costo, tienen fácil transportación, fácil limpieza, también para agregarle la basura orgánica o los residuos orgánicos es muy fácil también. Algunas de las desventajas que nos ocasionan la utilización de las plantas de globo son, por ejemplo, que puede sufrir rupturas si no se le hace un mantenimiento preventivo, que sería crear una cerca alrededor de ella para evitar que personas no autorizadas o animales ocasionen un daño, ocasionándole pues la ruptura de este y la pérdida del gas. Aunque si esto llega a suceder, se puede solucionar muy fácil con un pegante, un adhesivo, el cual se le agrega a la fisura y se deja secar por un tiempo considerable hasta que esté totalmente sellado. Ahora vamos a hablar de las plantas de domo fijo tipo chino, que son consistentes, tienen un recipiente fijo e inmóvil donde se almacena el gas, que se coloca en la parte superior, que está aquí. Está hecho principalmente de ladrillo u hormigón. Tiene ciertas desventajas. ¿Cuáles son? Al estar hecho de hormigón o de ladrillos, siempre hay una fisura o porosidades que me van a garantizar, no en forma positiva, una pérdida del biogás, lo que va a ocasionar pérdidas a la empresa o al ganadero a quien lo haya construido.
Las ventajas: no va a necesitar de largos tiempos de mantenimiento, por lo que está hecho de materiales bastante duraderos. Tiene una vida útil de más de 20 años si está construida de la forma adecuada. ¿Por qué la forma adecuada? Siempre que se vayan a construir las plantas de domo fijo tipo chino, se necesita que haya supervisión técnica, los cuales me garanticen la menor cantidad de porosidad en las paredes, evitando así la pérdida del gas. Plantas de tambor flotante tipo hindú. Bueno, este biodigestor consiste de un tambor. Originalmente se fabricaba de acero, pero fue cambiado por una fibra de vidrio. ¿Para qué? ¿Para qué se cambió? Para evitar la corrosión del acero, dándole así una mayor vida útil, una mayor durabilidad. Al igual que los tipos chinos, tienen una entrada donde entra la mezcla, la salida del gas que está en la parte superior. Aquí está la cámara de digestión y el domo que les hablaba, que ahora se fabrica en fibra de vidrio. Las ventajas de estas plantas de tambor flotante sería entonces que tienen la desventaja sería entonces que tienen menor vida útil debido a la corrosión si está fabricado de un acero. La ventaja es que otra desventaja sería el alto costo para su fabricación, y una ventaja sería la fácil construcción de esta, pues está hecho como al igual que las tipos chinos, que también tiene una fabricación bastante sencilla. ¿Qué podemos decir? Se generan empleos tanto en la China, en las tipos chinos como en las tipos hindú. Hay una producción de empleo que pues, va a mejorar la economía por un tiempo, por un lapso de tiempo en la zona donde se instala. Bueno, diferencias y similitudes entre los modelos de biodigestores. Aquí llevamos una tabla representativa, las cuales van a mostrar algunas características que tiene cada uno de estas plantas. Va a haber algunas diferencias, otras van a tener algunas similitudes. Las características, bueno, una vida útil de los tipos globo está de 10 a 15 años. Como les decía, ¿por qué 10 a 15 años? Si se le hace un mantenimiento preventivo a las bolsas, creando los cercos, pues eso va a alargar la vida útil de esto, porque no va a haber ni objetos punzantes o animales que ocasionen la ruptura de ellos. Las cúpulas fijas tienen más de 20 años de vida útil, como les decía, por estar hechos de materiales bastante resistentes, como está el ladrillo, hormigón, y muchas veces se le agrega también varillas de acero para aumentar su durabilidad. La cúpula flotante tiene una vida útil de más de 15 años. Si se fabrica con la fibra de vidrio, pues tiene una vida útil mayor. Si se fabrica con el acero, pues puede que disminuya debido a la corrosión. Otra característica, la presión del gas dentro del tipo globo es variable y baja. En la cúpula fija es variable. En la cúpula flotante es constante. Del tamaño, otra característica es el tamaño del biodigestor. Entre el globo está de 4 a 6 metros cúbicos, eso dependiendo el largo que tenga la bolsa. La cúpula fija tiene 5 metros cúbicos, esto no va a variar. No va a variar porque ya está, si se construye con esos materiales, su forma no va a cambiar, al menos que se fabriquen nuevas cúpulas. La cúpula flotante tiene de 5 a 15 metros cúbicos de volumen, es mucho mayor su contenido. Materiales de construcción, lo que les hablaba, las bolsas están hechas de plástico, de PVC, polietileno. Las cúpulas fijas están hechas de cemento, ladrillo y varillas de hierro para aumentar así su durabilidad. La cúpula flotante está hecha de cemento, ladrillo o bloque, y la cúpula flotante está hecha, aquí se toma una cúpula fija que está hecha de acero anticorrosivo, pero también lo que les decía, de fibra de vidrio. Mantenimiento del sistema. En los tipos de globo, bajos niveles de mantenimiento. Esos bajos niveles de mantenimiento son siempre y cuando se les haga lo que les decía, un muro de contención, una cerca que evite pues, el paso de las personas no autorizadas o animales
cualquier elemento que pueda causarle daño a la bolsa o su estructura, ya que ellas están a la intemperie y están sobre la superficie de la tierra cierto nivel. La cúpula fija, no hay componentes móviles ni elementos que se oxiden, pues ya que la cúpula es fija, como su nombre lo indica, no hay nada que esté en movimiento, pues está hecho de cemento, y que eso me va a garantizar que no hay que hacerle mantenimientos muy seguidos o no hay que hacerlos. Cúpula flotante tiene altos niveles de mantenimiento. ¿Por qué altos niveles de mantenimiento? Porque hay que estar agregándole ya sea pintura anticorrosiva o algún material que me evite la corrosión, aunque es uno de los grandes problemas que siempre ha mostrado los materiales que están expuestos a la intemperie, que es la oxidación. Es un tema bastante complicado que hasta el momento pues, no se le ha dado solución en todo. La ubicación del biodigestor y el requerimiento del espacio. Están semienterrados, tienen una zanja aproximadamente de 2.5 metros de profundidad y 50 centímetros de largo por cada metro cúbico. Por cada metro cúbico de biodigestor. Las cúpulas fijas están bajo tierra totalmente. Requerimiento de espacio muy bajo, normalmente sobre la línea de extracción de biogás en la parte superior. Las cúpulas flotantes están bajo tierra. Requerimiento de espacio en la superficie es bajo y solamente en la cúpula flotante, como pues, habíamos visto en la imagen anterior. Las fugas de biogás en la tipo globo no es común, por obvias razones no va a ser común, porque si llega a haber una fuga en la tipo globo, eso conlleva que tuvo que haber sufrido una ruptura, lo cual necesita ser sellada inmediatamente pues, para evitar pérdidas económicas, las pérdidas de biogás o contaminación. La cúpula fija, la fuga de gas es común, lo que les decía, por estar hecho de esos materiales que tienen porosidades, siempre va a haber una pérdida de biogás por estas fisuras o por estas porosidades. La cúpula flotante, no hay fuga si se le hace el mantenimiento preventivo y correcto a la cúpula, que puede estar hecho, como he dicho anteriormente, ya sea de la fibra de vidrio o del acero. Tipo de residuos. Los tipos de residuos que podemos agregarle al tipo globo son aguas residuales del sector café, ganado, bovino, porcino, y ya hasta aguas con sangre se les pueden agregar, evitando eso sí el uso de material sólido, ya que puede ser punzante y pueden ocasionar la ruptura de esta, y por ende, lo que les había dicho anteriormente, la pérdida total o en cierta parte del biogás. La cúpula fija no tiene restricción alguna, se le puede agregar cualquier tipo de material por estar hecho de materiales bastante resistentes, no va a haber ningún daño. Las cúpulas flotantes, residuos con fibras suelen causar problemas a la cúpula, puede causar también alguna ruptura o daño a la cúpula y por ende la pérdida del biogás. Plantas a nivel industrial. Bueno, esta es una instalación industrial, podemos ver ya los tanques son mucho más avanzados, los tanques de almacenamiento están hechos de concreto para los materiales residuales y están hechos también de acero. Estas empresas a nivel industrial se deben tener mucho cuidado de aplicar las normas de seguridad, las EPP para el personal, para evitar así daños. Se utilizan también tanques de metal que sirven para almacenar la materia orgánica y el biogás separado. Bueno, aquí se necesita por obligación un sistema de bombeo para llevar el material orgánico hasta los tanques de almacenamiento y también un sistema de compresión para llevar el biogás a cada uno de los usuarios que lo vayan a utilizar. Bueno, las ventajas y las desventajas. No todo puede ser perfecto, por lo que podemos encontrar algunas ventajas al utilizar los biodigestores, pero también su contraparte, unas desventajas, pero estas desventajas son más que todo en la parte técnica de su construcción. Algunas de las ventajas que podemos encontrar en los biodigestores
es que se va a humanizar el trabajo del campesino. El campesino ya no tiene que perder su tiempo buscando leña que cada vez va a ser más alejada por la tala repetitiva de los árboles para esta finalidad. Bueno, los bosques, pues, lo que les decía, se va a dejar de afectar. También se puede desprender un poco de la línea principal, o la línea de la red eléctrica, pues ya que se puede producir energía eléctrica, combustible, fertilizante. Algunas de las ventajas, como les decía, son en la parte técnica. ¿Por qué en la parte técnica? Las desventajas, principalmente, ¿qué podríamos encontrar en las desventajas? Que su construcción tiene que estar por obligación en la zona donde se va a consumir el biogás, pero también debe estar la producción de la materia o de la basura orgánica o de la biomasa en la misma zona. Esa es una de las desventajas principales que tiene la utilización del biodigestor. También se pueden encontrar subproductos como el SH2, que es el sulfuro de hidrógeno, el cual es tóxico y corrosivo. Debe mantenerse una temperatura constante o superior a los 35 grados centígrados, que puede encarecer el costo de su construcción en zonas o en países donde la temperatura es baja. Peligros en plantas de biogás. Bueno, aquí vemos unas imágenes reales que me muestran daños ocasionados por ciertas plantas de biogás cuando no se le da el uso adecuado a los residuos finales que terminan del proceso de producción del biogás. Vemos muerte de peces en gran cantidad, residuos líquidos lanzados a ciertos terrenos. Bueno, es claro también que podemos utilizar estos residuos como fertilizantes para darle más proteínas a la tierra y pues en cierta parte que las plantas, si se hacen cultivo, pues crezcan y haya mayor producción. Hay también una emisión de gases peligrosos como el CH4, que es el metano en las plantas, el CO2 en cierta cantidad de dióxido de carbono, el NH3, amoníaco, que también es una de las producciones de esos gases que pueden contaminar. Peligros para la salud humana. Es importante tener en cuenta qué peligros se pueden evidenciar dentro de la planta para el personal humano. Podemos tener peligros de fuego, sustancias peligrosas tóxicas, peligros mecánicos, peligros de caídas, peligros de gases, peligros eléctricos, ruido, calor. ¿Qué podemos decir de los peligros mecánicos? Es importante resaltar esta parte, ahí está bien. En el 2012, vamos a tomar como referencia a Alemania, que es el país con mayor producción de biogás, a pesar de tener temperaturas inferiores a los 35 grados, lo que les había dicho anteriormente. Como referencia, ¿para qué? Para hablar, ya ellos tienen una experiencia bastante superior a los otros países y podemos tomarlo como ejemplo. En 2012 se hizo el estudio y los peligros, la mayoría de los accidentes que se producen en la planta, un 86% son peligros mecánicos y peor aún, que son peligros en la línea de mantenimiento. Hay un 4% que ocurre por accidentes térmicos, un 7% por accidentes químicos, por sustancias peligrosas tóxicas, como las que les había mencionado anteriormente, peligros de caída, ya que se trabaja también con fluidos. Si no se utilizan las botas o el calzado adecuado, puede que haya chacas que puedan ocasionar las caídas. Peligros de ruido, también, aunque en menor proporción, calores, peligros de gases, pues los gases que les había mencionado anteriormente, y peligro de fuego. Es importante resaltar este tema. Se trabaja con biogás, que si hay alguna fuga, alguna ruptura, alguna tubería, que pues sería algo que puede pasar, pero con un mantenimiento preventivo, pues esto se puede mitigar. Pero si en llegado caso esto llega a suceder, que haya una ruptura del gas y haya una fuga
pues, del biogás. Cualquier chispa puede ocasionar que se incendie cualquier parte de la fábrica, aunque eso con el mantenimiento preventivo se busca mitigar para no causar estos tipos de desastres. Bueno, los EPP, creo que este tema es muy importante, por eso se trae a consideración en la exposición de los elementos que debe utilizar cada uno de los operadores dentro de la planta, como son el calzado de seguridad, lo que les decía, se trabaja con residuos líquidos que pueden ocasionar charca, que pueden ocasionar también la caída de algún operador, sistemas de sujeción, como hemos dicho en la parte industrial, hay tanques de tamaños considerables, ya sea hechos de acero o también hechos de ladrillo o hormigón, donde ellos deben subirse hasta allá, por lo que deben utilizar elementos de sujeción para evitar las caídas, máscaras con filtro para evitar la inhalación de esos gases contaminantes, como lo había dicho anteriormente, ya lo había mencionado, gafas de seguridad, por si cualquier viruta o cualquier elemento pueda salir disparado hacia el ojo del operador, hacia la vista, casco de seguridad. Hay ciertos videos donde se ve y se evidencia, en Alemania más que todo, donde hay desprendimiento de alguna pieza, ya sea mecánica, una pieza que esté estática o que sufra fractura, y que ha ocasionado la muerte de operadores por no tener casco de seguridad. De pronto, si ellos hubiesen tenido este tipo de protección, se hubiese podido evitar. Protección auditiva, protección contra la intemperie y guantes de seguridad. Esto, pues, creo que todas las empresas tienen mucho cuidado de esto, evitando así que la empresa pueda tener que desembolsar dinero por ocasionar alguna muerte o algún accidente del operador. Bueno, como les decía, Alemania es el país más productor de biogás en el mundo, a pesar de tener temperaturas muy bajas, inferiores a los 35 grados centígrados. Tienen una experiencia bastante amplia en este tema, por lo que desde el 2015 han decidido hacer una capacitación para operadores de la planta de biogás. Ellos, cada operador, antes de entrar a trabajar, y aunque ya estén trabajando, se les dictan charlas obligatorias dentro o fuera de la empresa, donde se tratan temas como la evaluación de riesgos, protección contra explosiones, documentación, la obligación para el operador de la planta, la obligación que tiene cada operador en la planta, que un operador que, por ejemplo, no esté en la línea de producción, sino que esté en una línea diferente a ella, no vaya a tomar, no se vaya a dirigir a esa línea de producción donde no tienen conocimiento suficiente. También gestión de daños y accidentes, pruebas de seguridad y mantenimiento. Como les decía, yo creo que esta parte es fundamental, porque lo que les decía, hay un 86% de los accidentes que se sufren dentro de las plantas, que están en las líneas, que son accidentes mecánicos y que están en las líneas de mantenimiento. Creo que ahí ha ido enfocado más que todo esta charla, esta preparación de cada uno de los operadores dentro de las plantas de biogás. Bueno, beneficios de usar el biogás para ganaderos. Ya desprendiéndonos un poco del tema industrial, de la producción a gran escala, vamos a irnos un poco más hacia lo que podemos producir aquí en Colombia, que es el biogás en los ganaderos, en haciendas de gran tamaño, que de pronto tienen gran producción de la biomasa. Bueno, aquí vamos a resaltar algo. Cuando nos sentamos al momento de estudiar el tema para la exposición, nos dimos cuenta del potencial que tienen muchas haciendas, muchas fincas para la producción del biogás, pero hay un gran problema. Creo que el problema, más que todo, es que los animales, las vacas, tienen que estar, por decirlo así, encerradas para tener esa producción de la biomasa en un solo sitio, para que su
para que su transporte o su recolección no sea tan compleja. Esto más que todo, y es mucho más fácil usarlo en las cocheras, porque los cercos siempre están en un solo sitio, están encerrados y la producción de esa biomasa va a estar en ese lugar y su transportación va a ser mucho más fácil. Los ingresos que van a tener los ganaderos son los siguientes. El ingreso adicional va a ser electricidad, el calor, biometano y fertilizantes, como les decía. ¿Por qué los fertilizantes? Porque es que los residuos que quedan de la producción del biogás se pueden utilizar para las tierras, para abonarlas. La electricidad, con un proceso un poco más complejo, por decirlo así, se puede producir electricidad, calor si las zonas son muy frías, y el biometano. La producción de energía limpia. Anteriormente les había dicho de algunos gases contaminantes, los residuos que si no son tratados de forma adecuada, pues producen ciertas contaminaciones. Ahí en ese tema pues ya queda como a consideración de cada uno de las personas que estudien el tema, si consideran la producción de energía limpia o no, por decirlo así. Bueno, se reduce un poco la dependencia de la Red Nacional de Electricidad, lo que les decía. Al producir pues la electricidad ya no tienen que pagar altos costos, porque es que las haciendas, si tienen este servicio de electricidad, ellos no van a hacer estrato 1, 2, sino que van a hacer estrato 3 o 4, estrato 4, por lo que ellos no tienen subsidio como lo tienen los de nivel 1, y entonces tienen que pagar precios mucho más altos de la electricidad. Entonces, si ellos ya producen si producen su electricidad propia, pues van a reducir el consumo de la electricidad de la red nacional. Reduce los costos de diésel, de plantas de emergencia. Como les decía, en muchos casos en Colombia hay lugares donde aún no se cuenta con electricidad, por lo que ellos tienen que comprar plantas, ya sea diésel o gasolina, para producir electricidad. Si ellos logran producir su energía, su electricidad, pues van a evitar la dependencia de estos motores, siendo así puntos positivos y menos consumo, por decirlo así, del dinero. Bueno, aquí ya terminando la exposición, quería traerles ciertos datos que son muy importantes, que hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, que una vaca produce entre 15 y 25 metros cúbicos de estiércol por año, que eso es equivalente de 400 a 700 metros cúbicos de biogás y de 800 a 1500 kilowatts hora. Bueno, un hogar se requieren de 3 a 5 vacas para la producción del biogás, que eso equivale más o menos de 200 a 300 metros cúbicos de biometano, equivalente también a su vez de un combustible necesario para recorrer entre 3.000 a 5.000 kilómetros de distancia de un coche. Bueno, el estiércol de 100 vacas puede alimentar una planta de biogás de 15 kilowatts de capacidad eléctrica instalada, una planta de 75 kilowatts necesita estiércol de alrededor de 500 vacas y produce 562.000 kilowatts horas, y que equivalen a 7.500 horas de trabajo del CHP. Buenas tardes, mi nombre es Junior López. A mí me corresponde explicarles un poco acerca de cómo funciona una planta de biogás. Bueno, para entender un poco de cómo funciona una planta de biogás, les voy a dar una breve explicación de más o menos de qué se trata dicha planta. Bueno, primero que todo, el diseño de una planta de biogás dependerá de la cantidad y del tipo de residuos disponibles en el medio. También dependerá de las condiciones del clima,
de las necesidades de biogás que se requieran. Antes de proceder al diseño de la planta de biogás como tal, es necesario estimar el potencial de producción para definir su factibilidad considerando la forma de manejo de la materia prima. Por lo tanto, es necesario definir la cantidad mínima de residuos que permita el biogás requerido para cubrir necesidades. Bueno, aquí hay un breve esquema de cómo funciona una planta de biogás. Bueno, acá, como podemos ver, tenemos la materia prima, que en este caso serían residuos orgánicos como lo es la basura, los desechos de comida, los residuales, entre otros. En esta parte tenemos lo que es los excrementos de los animales, o en este caso serían los de las vacas, el cerdo, el de la gallina, y en este caso tenemos los recursos renovables como es el maíz, la zanahoria, entre otros. Muy bien, después de tener la materia prima, esta se incorpora o se añade a una planta de fermentación que oscila a una temperatura aproximada entre 38 y 40 grados centígrados, es una temperatura relativamente caliente. Una vez esté aquí en el proceso de fermentación, lo que sucede es que los microorganismos que contienen estas materias primas degradan los sustratos con la expulsión de luz y oxígeno, a lo cual se le llama digestión anaeróbica. Muy bien, una vez salgan de aquí de la planta de fermentación, se dirigen hacia estos lugares donde ocurre un proceso de secado para poder utilizarlo como abono seco. Otra forma de usar los residuos que genera la planta de fermentación la planta de biogás es el estiércol líquido. Este estiércol es un poco más, sirve más como abono que el estiércol como tal, porque puede penetrar más fácilmente la tierra. Bien, aquí podemos ver la composición del biogás como tal, los elementos que la componen. Tenemos el metano, que está entre un 50 y 70%, el dióxido de carbono, que está entre un 30 y 50%, tenemos el hidrógeno, que va de 1 a 10%, y el nitrógeno, que es menor del 3%, y el oxígeno con una pequeñísima cantidad de 0.1%, y el ácido sulfúrico, que va de 0 a 8000. Bueno, ¿qué beneficios aporta una planta de biogás? Una planta de biogás es una instalación que es estéticamente agradable y que permite con mínimo gasto de construcción una atención muy sencilla en su operación. Por eso los beneficios, podemos traer algunos beneficios a consideración, como los tenemos acá, que es tratar totalmente los desechos orgánicos o residuales contaminantes. Esto con el fin de eliminar su efecto perjudicial para la salud, los malos olores y la contaminación del entorno. Aprovechar el biogás producido para emplearlo en las necesidades energéticas. Bien, esto más que todo se refiere como a la porción de alimentos en el hogar, a eliminar así el implemento del queroseno, que es como una luz brillante. También se mitiga lo que es el uso del petróleo, la leña o cualquier combustible que comúnmente se utilice y que pueda resultar algo incómodo. Aprovechar el biogás en el alumbrado de viviendas o en instalaciones que requieran iluminación nocturna. Bueno, esto es algo de lo que habíamos hablado anteriormente. Aprovechar el biogás producido como combustible en equipos que posean motores de combustión y aprovechar el material extraído del biodigestor. O sea, el bioabono como componente nutritivo importante para la alimentación de las aves de corral. Bueno, las plantas de biogás como tal no requieren un mantenimiento tan exhaustivo. Ellas pueden mantenerse muchísimo tiempo trabajando
que pues no va a tener afectaciones tan graves. Para traer como las clases de mantenimiento más importantes que ellas requieren, que sería que semanalmente se deben controlar las uniones en palmes y presillas con agua jabonosa para detectar salideros, la eliminación de la mata o sobrante, y que en todas las plantas se deben prever trampas para eliminar el ácido sulfídrico. Bueno, como perspectiva futuro sobre lo que es la planta de biogás, tenemos un proyecto que es llamado AdWells, que este proyecto es a nivel europeo y donde existen diferentes iniciativas para optimizar el proceso de generación y mejorar el control en la generación de biogás. Para ello se está llevando a cabo un proyecto de financiación europea que es diseñado para optimizar la digestión anaeróbica del proceso. Gracias a esta iniciativa se podrán obtener en tiempo real mediciones de ácidos, grasos, volátiles, integrarlas en el sistema de control de la planta. Bien, ahorita vamos a hablar un poco sobre el gas de síntesis. Para entender un poco el gas de síntesis, pues vamos a hablar un poco a qué se refiere. Y el gas de síntesis, el nombre proviene de su uso intermediario entre la creación de gas natural sintético, que es el GNS, y la producción de amoníaco o metanol. El gas de síntesis también se utiliza como producto intermedio en la producción de petróleo sintético para su uso como combustible o lubricante a través de la síntesis de Fischer-Tropsch y previamente al proceso móvil para convertir el metanol en gasolina. Bueno, ¿cómo funciona? Vamos a explicar más o menos cómo funciona el gas de síntesis basándonos en los siguientes conceptos. Gasificación. Bien, la gasificación se refiere a un proceso en el que los materiales combustibles, como la biomasa, son parcialmente oxidados o parcialmente quemados a temperaturas que oscilan entre 500 y 900 grados Celsius. Que está en presencia de un agente gasificante, como por ejemplo puede ser aire, oxígeno, vapor, dióxido de carbono o una mezcla de estos componentes. La gasificación lo que nos puede generar como tal es calor y energía. Bueno, para entender un poco mejor de la imagen que acabamos de ver anteriormente, pues aquí traje este esquema, el cual nos facilita un poco la interpretación de cómo funciona el gas de síntesis. Y el carbón, lo que ingresa es carbón o puede ser vapor de aire o oxígeno. Entra al gasificador, expulsa un gas, el cual entra, como lo vimos anteriormente, al gasificador esta vez un poco más caliente, sale el gas nuevamente, el cual entra a la eliminación del gas de ácido, expulsa H2S, el cual ingresa al proceso de Claus y lo que da como resultado es que solamente sale azufre. Aquí en la eliminación del gas de ácido logra expulsar CO2, que es el dióxido de carbono, y como finalización pues tenemos lo que es el gas de síntesis, que es la mezcla de hidrógeno más CO. Bueno, el biogás en Colombia. El biogás en Colombia ha venido aumentando espontáneamente gracias a los compromisos internacionales que ha venido obteniendo. Todos estos compromisos tienen como objetivo pues, la protección del medio ambiente en Colombia. A continuación, para poder saber cuánto biogás se genera en Colombia, necesitamos saber la cantidad de biomasa que poseemos, o sea, que tenemos en Colombia. Mostraré una serie de mapas en los cuales se mostrará la cantidad de biomasa que tenemos en nuestro país. El mapa mostrado a continuación es la generación de estiércol avícola durante el año 2016 en Colombia, donde los departamentos que más producen esta biomasa
el total de la biomasa que producen son entre 466.999 a 1.545.541 toneladas al año. El siguiente mapa es la generación de estiércol bovino durante el año 2016 en Colombia, donde lo máximo que producen los pocos departamentos es de 6.082.890 a 9.813.919 toneladas al año. A continuación, el mapa que se presenta a continuación es la generación de estiércol porcino durante el año 2016, donde los departamentos que más producen son la cantidad de biomasa es de 104.539 a 869.050 toneladas por año. El siguiente es la generación, como lo decía anteriormente, la biomasa también proviene también de diferentes cultivos, que en algunos de estos cultivos, como lo dice el mapa, se rechaza una gran cantidad de banano, ya sea porque tiene algunos defectos o no cumple los estándares de calidad necesarios. Entonces todo esto se puede utilizar como biomasa para la generación de biogás. Entonces a continuación, los departamentos que mayor rechazo de banano tuvieron en el año 2016 fueron Antioquia y Magdalena, donde su total fue de 34.698 a 241.053 toneladas por año. El siguiente mapa es la generación de residuos líquidos provenientes de plantas extractoras de aceite durante el año 2016. Lo máximo de la extracción de residuos líquidos fue un total de 885.132 a 2.219.838 toneladas por año de residuos líquidos provenientes de plantas extractoras de aceite. A continuación, veremos la cantidad de biomasa de residuos sólidos urbanos en los principales departamentos de Colombia durante el año 2016. Como ya sabemos, nuestra capital es la ciudad que más población tiene. Por ende, va a generar más residuos sólidos urbanos. Como pueden ver la tabla, la planta que procesa esta biomasa en la capital es la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos Doña Juana, que tiene una capacidad de 2.299.500 toneladas por año. Y así podemos ver las diferentes ciudades principales que más generan residuos sólidos urbanos en Colombia. El mapa a continuación es la generación de aguas residuales en algunas ciudades con planta de tratamiento de aguas residuales durante el año 2016 en Colombia, donde, como lo vimos en el anterior mapa, el Distrito Capital es la que más produce aguas residuales, ya que al tener más población, pues va a generar más residuos. Y el total en el Distrito Capital es de 57.000. El siguiente mapa es la generación de residuos de macerado de cebada de plantas productoras de cerveza en Colombia.
el mayor productor de residuos de macerado proveniente de las plantas de las cervecerías es en Cundinamarca, en Tocancipá, con un total de 247.803 toneladas por año de residuos de macerado. El siguiente mapa es la generación de lodos y barros grasos en la industria láctea de Colombia, donde otra vez el departamento de Colombia es el que más genera lodos y barros grasos provenientes de la industria láctea, con un total de 4.749 toneladas por año. El siguiente mapa es la generación de vinazas en plantas productoras de alcohol carburante durante el año 2016 en Colombia, donde Cauca es el mayor productor y se encuentra con un total de 1.703.333 metros cúbicos por año de vinaza. A continuación le sigue Meta con 1.557.333 metros cúbicos por año de vinaza. Cada una de las destilerías en Cauca se llama pues un Cauca y en Metas se llama Bioenergy. Plantas de tratamiento de materia orgánica para la generación de biogás. La planta más grande construida en Colombia, la cual aprovecha los residuos sólidos urbanos para la generación eléctrica, por sí es la única planta que aprovecha estos residuos sólidos urbanos para la generación de electricidad. Es la única que se encuentra en Colombia y es la del relleno sanitario de Doña Juana en Bogotá. A continuación mostraré la composición del biogás que se extrae del relleno sanitario de Doña Juana. Tenemos los compuestos, su concentración, su respectiva unidad y una desviación. Entonces, lo primero sería el metano, que tiene un 52.5%. El siguiente sería el dióxido de carbono con un 38.1%, el oxígeno con 1.3%, el sulfato de hidrógeno con un 42 partes por millón de volumen, el amoníaco con un 144 partes por millón de volumen, el cloro con un 302 partes por millón de volumen, el flúor no está presente en el biogás que se extrae. A continuación serían los compuestos orgánicos volátiles con 528 partes por millón de volumen y los siloxanos con un 2 de partes por millón de volumen. La siguiente gráfica es la proyección que se tiene de la cantidad de residuos sólidos que llegan al relleno sanitario de Doña Juana, en el cual para esta fecha se tiene más o menos 1.600.000 toneladas por año y se prevé para el 2025 que lleguen al relleno sanitario de Doña Juana una cantidad de residuos sólidos de aproximadamente 2 millones de toneladas al año. El siguiente gráfico es en lo transcurrido que va de la planta desde su inauguración hasta hoy en día. Se muestra el flujo histórico de biogás que se ha capturado, donde se ha llegado a obtener un máximo de aproximadamente por arriba de los 12.000 metros cúbicos por hora de biogás.
Esta planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos lo que hace es aprovechar la materia prima, que es pues, los residuos de toda la población, y con esto generar biogás y a su vez generar electricidad. El proyecto está estructurado en 3 plantas. La primera planta contiene 2 fases, las cuales la primera fase entró en operación el 19 de abril del 2016 y generaba en esa fecha 1.7 megawatts. En la siguiente fase, que entró en operación en enero del 2017, generaba 3.3 megawatts. La segunda central generó en enero del 2018 9.8 megawatts de energía. Y ya la tercera fase, que entró en operación en el segundo semestre del 2018, generaba 9.88 megawatts de energía. A continuación voy a mostrar otras plantas generadoras de biogás, las cuales su materia prima para poder producir el biogás no necesariamente pueden ser residuos sólidos urbanos, como lo es la planta Egipto en la empresa de Huevos Quiques en Caloto, Cauca, que, como lo mencionaba en la planta anterior, la de los residuos sólidos de Doña Juana, es la única planta en Colombia que genera biogás y a su vez energía a partir de los residuos sólidos urbanos de toda la población de Bogotá. En este caso, esta es la primera planta en generar biogás y a su vez energía a partir de gallinaza. La planta está constituida por 3 unidades de generación o biodigestores, los cuales 2 generan 0.8 megawatts y 1 genera 1 megawatt, para un total de 2.6 megawatts instalados en la planta. A continuación les voy a mostrar una tabla donde voy a especificar varios puntos de la planta en la empresa Huevos Quiques en Caloto, Cauca, la cual su materia orgánica es, como lo pueden ver en la parte de la gráfica, es agua con gallinaza proveniente de 1.100.000 aves en producción. La cantidad de biomasa que generan todas estas aves es un total de 164 metros cúbicos por día de agua con gallinaza. La tecnología que se utiliza en esta planta es un biodigestor, como lo pueden ver en la imagen, con una capacidad de 4.600 metros cúbicos. La cantidad de biogás que se extrae se estima que está aproximadamente es el 60% de la materia orgánica que ingresa en el biodigestor. ¿Para qué se utiliza este biogás? Este biogás se utiliza primordialmente para la generación de energía eléctrica. Los beneficios que se obtienen, como lo habían explicado mis compañeros anteriormente, que ya después de la descomposición dentro del biodigestor, ya cuando los microorganismos hacen su proceso, la cantidad de materia que se saca de él sirve como abono. Entonces, los beneficios es que de este biodigestor se obtienen 160 metros cúbicos de biodigestato y abono líquido orgánico, el cual se puede implementar para muchos cultivos, para una buena producción. La proyección que se tiene en esta planta es la implementación de 5 biodigestores para poder generar
aproximadamente unos 4.6 megawatts. La planta de tratamiento de aguas residuales Cañaveralejo en Cali. Esta planta, su materia orgánica es los lodos de tratamiento de aguas residuales municipales, y tiene una cantidad de biomasa. Se estima una producción. Todos los lodos que recolecta esta planta provienen de toda el área urbana de Cali. Entonces se estima entre 12.000 y 13.000 metros cúbicos por día de lodos. La tecnología que se implementa acá es un motogeneradores a biogás, el cual es un motor Waukesha de 1.376 caballos a 1.200 RPM. La cantidad de biogás que se genera en esta planta es de 400 a 500 metros cúbicos por hora. Este biogás se utiliza para la generación de energía eléctrica. El total de energía eléctrica que se genera en esta planta es de 0.8 megawatts. Y los beneficios es que es un proyecto MDL. Planta de tratamiento de aguas residuales en Bavaria, en Cali. La clase de biomasa que se utiliza acá son los lodos de tratamiento de aguas residuales municipales, como en el anterior. La cantidad de biomasa que se utiliza acá es de 125 metros cúbicos por hora, y la tecnología que se utiliza es, igual que en el anterior, motogeneradores a biogás con un motor de las mismas características del anterior, un Waukesha de 1.376 caballos a 1.200 RPM, y contiene una cantidad, la cantidad de gas que se genera en esta planta es de 400 a 500 metros cúbicos por hora, y la generación la generación total de esta planta es de 0.8 megawatts, y los beneficios que también es un proyecto MDL. El siguiente proyecto se encuentra en Los Llanos. La empresa Aliar S.A., más conocida como Facenda, utiliza la porquinasa y pues revuelta con agua de la granja Machijure, en la cual tiene una cantidad total de 72.800 cerdos de ceba con un peso promedio de 70 kilogramos. Entonces, la cantidad de biomasa que entra al biodigestor, como lo pueden ver en la imagen, es de 125 metros cúbicos por día de porquinasa y agua proveniente de esa excreta de los cerdos. La tecnología utilizada es unas calderas, las cuales funcionan a presión constante con una cantidad de 100 PSI. La cantidad de biogás que se genera en esta planta es de 1.935 metros cúbicos por día. El uso del biogás. Este biogás, en sí el 80% es metano y el 5% es sulfuro de hidrógeno. Los beneficios que se obtienen en esta planta es poder toda esa porquinasa y agua poder tratarla y así poder producir abono para cualquier cultivo que lo requiera. Proyecto Manuelita en San Carlos de Guaroa, en Meta. Este proyecto, la biomasa que se utiliza
en estos dos biodigestores es los lodos provenientes de la planta extractora de aceite de palma y palmiste y adicional una planta de producción de biodiesel. La cantidad de biomasa que entra en estos biodigestores es de 460.000 metros cúbicos por día. La tecnología que se utiliza en esta planta, pues como lo pueden ver en la imagen, son dos biodigestores de flujo continuo con una capacidad de 19.000 metros cúbicos. La cantidad de biogás que se genera en esta planta es de 317.732 metros cúbicos por mes. El uso del biogás que se genera en la planta es para la generación de energía. Con esta energía pues autoabastecen la planta extractora de aceite y la planta productora de biodiesel. Los beneficios es la reducción del consumo de energía de la red, ya que cierto porcentaje de la energía que consumen pues ya no la requerirán directamente de la red, sino que se autoabastecen de la energía que producen. Y pues la reducción de emisiones a la atmósfera. El biogás en el mundo. Como lo mencionaba mi compañero anteriormente, Alemania es la potencia mundial en producción de biogás en el mundo. A continuación, como pueden ver la lista, se encuentra los 10 países con mayor producción en sí, a mayor producción de biogás, pues mayor producción de energía eléctrica van a tener. Entonces, primero se encuentra Alemania, como lo mencioné, segundo Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Australia, España, Países Bajos, Francia, Canadá y Suecia, con sus respectivos cantidad de energía eléctrica que generan. A continuación les hablaré solo de Alemania, Estados Unidos e Italia. Bueno, Alemania. Alemania se ha ido adaptando a la reforma de su ley de energías renovables. Como le había mencionado anteriormente, casi todos los países industrializados están regidos mediante el Tratado de Kioto, el cual consiste en que los países industrializados, los países que más generan contaminación, generen leyes para poder reducir la emisión de gases perjudiciales para sus habitantes. Entonces, como pueden ver en la gráfica, acá se puede mostrar la capacidad eléctrica en megawatts, la línea roja, de todas las plantas extractoras, todas las plantas generadoras de biogás y a su vez generadoras eléctricas en Alemania. A continuación, mostraré dos gráficas, el porcentaje por peso y el porcentaje por producción de energía en Alemania. El porcentaje por peso, su mayoría lo compone los cultivos energéticos, con un 48%, y un 44% de estiércol líquido y sólido, con un 2% residuos urbanos o orgánicos y un 6% residuos industriales y agrícolas. Ya en la producción de energía, lo que más genera energía en toda Alemania con todas sus plantas es los cultivos energéticos, ya que ellos cultivan hacen sus cultivos, los cosechan y con esto pues generan el biogás y a su vez la energía, pues, vuelven y cultivan y vuelven y siguen el proceso. El 13% de la energía la genera el estiércol líquido y sólido. El 3% lo genera los residuos urbanos orgánicos y un 7% los residuos industriales y agrícolas. En Reino Unido lleva varios años tomándose muy en serio
todo lo que, como dije anteriormente, mediante el Tratado de Kioto, se ha tenido tomando muy en serio la implementación del biogás el tratado muy en serio el biogás y su purificación como biometano. Como se puede observar, según la publicación de la Asociación Europea de Biogás, sus 3.663 gigavatios por hora solo se ven superados por los 9.400 de Alemania. Italia es el segundo mayor productor de biogás en Europa. No se encuentra, como lo vieron anteriormente, Reino Unido parecía el segundo, pero Reino Unido se deslazó de la Unión Europea. Entonces, por eso acá menciona que Italia es el segundo productor europeo de biogás. Toda esta energía, todavía no se ha logrado la aceptación del mercado que tienen otros países. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí se concluye todo lo que tuvo que ver con el tema que nos correspondió, es el biogás y el gas de síntesis.